Jane Austen. Orgullo y prejuicio. Capítulo I. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Sin embargo, poco se sabe de los sentimientos u opiniones de un hombre de tales condiciones cuando entra a formar parte de un vecindario. Esta verdad está tan arraigada en las mentes de algunas de las familias que lo rodean, que algunas le consideran de su legítima propiedad y otras de la de sus hijas. Mi querido señor Bennet, le dijo un día a su esposa, ¿sabías que, por fin, se ha alquilado Netherfield Park? El señor Bennet respondió que no. Pues así es, insistió ella, la señora Long ha estado aquí hace un momento y me lo ha contado todo. El señor Bennet no hizo ademán de contestar. No quiere saber quién lo ha alquilado. Se impacientó su esposa. Eres tú la que quieres contármelo, y yo no tengo inconveniente en oírlo. Esta sugerencia le fue suficiente. Pues sabrás, querido, que la señora Long dice que Netherfield ha sido alquilado por un joven muy rico del norte de Inglaterra, que vino el lunes en un lano de 4 caballos para ver el lugar, y que se quedó tan encantado con él que inmediatamente llegó a un acuerdo con el señor Maurice, que antes de San Convent, fiesta que se celebra el 29, Miguel vendrá a ocuparlo, y que algunos de sus criados estarán en la casa a finales de la semana que viene. 2 de septiembre, que en Inglaterra, ¿cómo se llama? Representa el primer día oficial del cuarto trimestre, en el que vencen 100 pagos Bingley. Y comienzan o terminan los arrendamientos de propiedades. ¿Está casado o soltero? Oh, soltero, querido, por supuesto. Un hombre soltero y de gran fortuna, 4 o 5 mil libras al año. Qué buen partido para nuestras hijas. ¿Y qué? ¿En qué puede afectarles? Mi querido señor Bennet, contestó su esposa, ¿cómo puedes ser tan ingenuo? Debes saber que estoy pensando en casarlo con una de ellas. Ese es el motivo que le ha traído. ¿Motivo? Tonterías, ¿cómo puedes decir eso? Es muy posible que se enamore de una de ellas, y por eso debes ir a visitarlo tan pronto como llegue. No veo la razón para ello. Puedes ir tú con las muchachas o mandarlas a ellas solas, que tal vez sea mejor, como tú eres tan guapa como cualquiera de ellas, a lo mejor el señor Bingley te prefiere a ti. Querido, me adulas. Es verdad que en un tiempo no estuve nada mal, pero ahora no puedo pretender ser nada fuera de lo común. Cuando una mujer tiene 5 hijas creciditas, debe dejar de pensar en su propia belleza. En tales casos, a la mayoría de las mujeres no les queda mucha belleza en qué pensar. Bueno, querido, de verdad, tienes que ir a visitar al señor Bingley. 3. En cuanto se instale en el vecindario. No te lo garantizo. Pero piensa en tus hijas. Date cuenta del partido que sería para una de ellas. Sir William y Lady Lucas están decididos a ir, y solo con ese propósito. Ya sabes que normalmente no visitan a los nuevos vecinos. De veras, debes ir, porque para nosotras será imposible visitarlos si tú no lo haces. 2. Eres demasiado comedida. Estoy seguro de que el señor Bingley se alegrará mucho de veros, y tú le llevarás unas líneas de mi parte, para asegurarle que cuenta con mi más sincero consentimiento para Convent, diminutivo de Elizabeth, que contraiga matrimonio con una de ellas, aunque pondré alguna palabra en favor de mi pequeña Lizzie. Me niego a que hagas tal cosa. Lizzie no es en nada mejor que las otras, no es ni la mitad de guapa que Jane, ni la mitad de alegre que Lydia. Pero tú siempre la prefieres a ella. Ninguna de las 3 es muy recomendable, le respondió. Son tan tontas e ignorantes como las demás muchachas, pero Lizzie tiene algo más de agudeza que sus hermanas. Señor Bennet, ¿cómo puedes hablar así de tus hijas? Te encanta disgustarme. No tienes compasión de mis pobres nervios. Te equivocas, querida. Les tengo mucho respeto a tus nervios. Son viejos amigos míos. Hace por lo menos 20 años que te oigo mencionarlos con mucha consideración. No sabes cuánto sufro. Pero te pondrás bien y vivirás para ver venir a este lugar a muchos jóvenes de esos de 4.000 libras al año. No serviría de nada si viniesen esos 20 jóvenes y no fueras a 4. Visitarlos. Si depende de eso, querida, en cuanto estén aquí los 20, los visitaré a todos. El señor Bennet era una mezcla tan rara entre ocurrente, sarcástico, reservado y caprichoso, que la experiencia de 23 años no habían sido suficientes para que su esposa entendiese su carácter. Sin embargo, el de ella era menos difícil, era una mujer de poca inteligencia, más bien inculta y de temperamento desigual. Su meta en la vida era casar a sus hijas, su consuelo, las visitas y el cotilleo. Capítulo 2. El señor Bennet fue uno de los primeros en presentar sus respetos al señor Bingley. Siempre tuvo la intención de visitarlo, aunque, al final, siempre le aseguraba a su esposa que no lo haría, y hasta la tarde después de su visita, su mujer no se enteró de nada. La cosa se llegó a saber de la siguiente manera, observando el señor Bennet cómo su hija se colocaba un sombrero, dijo: espero que al señor Bingley le guste, Lizzie. ¿Cómo podemos saber que le gusta al señor Bingley?, dijo su esposa resentida, si todavía no hemos ido a visitarlo. Olvidas, mamá, dijo Elizabeth, que lo veremos en las fiestas, y que la señora Long ha prometido presentárnoslo. No creo que la señora Long haga semejante cosa. Ella tiene 2 sobrinas en quienes pensar, es egoísta e hipócrita y no merece mi confianza. Ni la mía tampoco, dijo el señor Bennet, y me alegro de saber que no dependes de sus servicios. La señora Bennet no se dignó contestar, pero incapaz de contenerse empezó a reprender a una de sus hijas. Por el amor de Dios, Kitty, no sigas tosiendo así. Ten compasión de mis 5 nervios. Me los estás Convent, Kitty, diminutivo de destrozando. Catherine. Kitty no es nada discreta tosiendo, dijo su padre. Siempre lo
Hace en momento inoportuno. A mí no me divierte tose, replicó Kitty quejándose. ¿Cuándo es tu próximo baile, Lizzie? 3 de mañana en 15 días. Sí, así es, exclamó la madre. Y la señora Long no volverá. Hasta un día antes, así que le será imposible presentarnos al señor Bingley, porque todavía no le conocerá. Entonces, señora Bennet, puedes tomarle la delantera a tu amiga y presentárselo tú a ella. Imposible, señor Bennet, imposible, cuando yo tampoco le conozco. ¿Por qué te burlas? Celebro tu discreción. Una amistad de 15 días es verdaderamente muy poco. En realidad, al cabo de solo 2 semanas. No se puede saber muy bien qué clase de hombre es. Pero si no nos arriesgamos nosotros, lo harán otros. Al fin y al cabo, la señora Long y sus sobrinas pueden esperar a que se les presente su oportunidad. Pero, no obstante, como creerá que es un acto de delicadeza por su parte el declinar la atención, seré yo el que os lo presente. Las muchachas miraron a su padre fijamente. La señora Bennet se limitó a decir: tonterías, tonterías. ¿Qué significa esa enfática exclamación?, preguntó el señor Bennet. ¿Consideras las fórmulas de presentación como tonterías? Con la importancia que tienen. No estoy de acuerdo contigo en eso. ¿Qué dices tú, Mary? Que yo sé que eres una joven muy reflexiva, y 6. Que lees grandes libros y los resumes. Mary quiso decir algo sensato, pero no supo cómo. Mientras Mary aclara sus ideas, continuó él: volvamos al señor Bingley. Estoy harta del señor Bingley, gritó su esposa. Siento mucho oír eso, ¿por qué no me lo dijiste antes? Si lo hubiese sabido esta mañana, no habría ido a su casa. Mala suerte. Pero como ya le he visitado, no podemos renunciar a su amistad. Ahora. El asombro de las señoras fue precisamente el que él deseaba. Quizás el de la señora Bennet sobrepasara al resto, aunque una vez acabado el alboroto que produjo la alegría, declaró que en el fondo era lo que ella siempre había figurado. Mi querido señor Bennet, qué bueno eres. Pero sabía que al final te convencería. Estaba segura de que quieres lo bastante a tus hijas como para no descuidar este asunto. Qué contenta estoy. ¿Y qué broma tan graciosa, que hayas ido esta mañana y no nos hayas dicho nada hasta ahora? Ahora, Kitty, ya puedes toser cuanto quieras, dijo el señor Bennet, y salió del cuarto fatigado por el entusiasmo de su mujer. Qué padre más excelente tenéis, hijas, dijo ella una vez cerrada la puerta. No sé cómo podréis agradecerle alguna vez su amabilidad, ni yo tampoco, en lo que a esto se refiere. A estas alturas, os aseguro que no es agradable hacer nuevas amistades todos los días. Pero por vosotras haríamos cualquier cosa. Lidia. Cariño, aunque eres la más joven, apostaría a que el señor Bingley bailará contigo en el próximo baile. Estoy tranquila, dijo Lidia firmemente, porque aunque soy la más joven, soy la más alta. El resto de la tarde se lo pasaron haciendo conjeturas sobre si él 7. Señor Bingley devolvería pronto su visita al señor Bennet, y determinando cuándo podrían invitarle a cenar. Capítulo 3. Por más que la señora Bennet, con la ayuda de sus hijas, preguntase sobre el tema, no conseguía sacarle a su marido ninguna descripción satisfactoria del señor Bingley. Le atacaron de varias maneras, con preguntas clarísimas, suposiciones ingeniosas, y con indirectas, pero, por muy hábiles que fueran, él las 4 eludía todas. Y al final se vieron obligadas a aceptar la información de segunda mano de su vecina Lady Lucas. Su impresión era muy favorable. Sir William había quedado encantado con él. Era joven, guapísimo, extremadamente agradable y para colmo pensaba asistir al próximo baile con un grupo de amigos. No podía haber nada mejor. El que fuese aficionado al baile era verdaderamente una ventaja a la hora de enamorarse, y así se despertaron vivas esperanzas para conseguir el corazón del señor Bingley. Si pudiera ver a una de mis hijas viviendo felizmente en Netherfield, y a las otras igual de bien casadas, ya no desearía más en la vida, le dijo la señora Bennet a su marido. Pocos días después, el señor Bingley le devolvió la visita al señor Bennet y pasó con él 10 minutos en su biblioteca. Él había abrigado la esperanza de que se le permitiese ver a las muchachas de cuya belleza había oído hablar mucho, pero no vio más que al padre. Las señoras fueron un poco más afortunadas, porque tuvieron la ventaja de poder comprobar desde una ventana alta que el señor Bingley llevaba un abrigo azul y montaba un caballo negro. Poco después le enviaron una invitación para que fuese a cenar. Y cuando la señora Bennet tenía ya planeados los manjares que darían crédito de su buen 8. hacer de ama de casa, recibieron una respuesta que echaba todo a perder. El señor Bingley se veía obligado a ir a la ciudad al día siguiente, y en consecuencia no podía aceptar el honor de su invitación. La señora Bennet se quedó bastante desconcertada. No podía imaginar qué asuntos le reclamaban en la ciudad tampoco. Tiempo después de su llegada a Hertfordshire, y empezó a temer que iba a andar siempre revoloteando de un lado para otro sin establecerse definitivamente y como es debido en Netherfield. Lady Lucas apaciguó un poco sus temores llegando a la conclusión de que solo iría a Londres para reunir a un grupo de amigos para la fiesta. Y pronto corrió el rumor de que Bingley iba a traer a 12 damas y a 7 caballeros para el baile. Las muchachas se afligieron por semejante número de damas, pero el día antes del baile se consolaron al oír que en vez de 12 había traído solo a 6, 5 hermanas y una prima. Y cuando el día del baile entraron en el salón, solo eran 5 en total: el señor Bingley, sus 2 hermanas, el marido de la mayor y otro joven. El señor Bingley era apuesto, tenía aspecto de caballero, semblante agradable y modales sencillos y poco afectados. Sus hermanas eran mujeres hermosas y de indudable elegancia. Su cuñado, el señor Hurst, casi no tenía aspecto de caballero, pero fue su amigo el señor
Darcy, el que pronto centró la atención del salón por su distinguida personalidad, era un hombre alto, de bonitas facciones y de porte aristocrático. Pocos minutos después de su entrada ya circulaba el rumor de que su renta era de 10.000 libras al año. Los señores declaraban que era un hombre que tenía mucha clase, las señoras decían que era mucho más guapo que Bingley, siendo admirado durante casi la mitad de la velada, hasta que sus modales causaron tal disgusto que hicieron cambiar el curso de su buena fama. Se descubrió que era un hombre 9. Orgulloso, que pretendía estar por encima de todos los demás y demostraba su insatisfacción con el ambiente que le rodeaba, ni siquiera sus extensas posesiones en Devonshire podían salvarle ya de parecer odioso y desagradable y de que se considerase que no valía nada comparado con su amigo. El señor Bingley enseguida trabó amistad con las principales personas del salón, era vivo y franco, no se perdió ni un solo baile. Lamentó que la fiesta acabase tan temprano y habló de dar una Helen Netherfield. Tan agradables cualidades hablaban por sí solas. ¿Qué diferencia entre él y su amigo? El señor Darcy bailó solo una vez con la señora Hurst y otra con la señorita Bingley, se negó a que le presentasen a ninguna otra dama y se pasó el resto de la noche deambulando por el salón y hablando de vez en cuando con alguno de sus acompañantes. Su carácter estaba definitivamente juzgado. Era el hombre más orgulloso y más antipático del mundo y todos esperaban que no volviese más por allí. Entre los más ofendidos con Darcy estaba la señora Bennet, cuyo disgusto por su comportamiento se había agudizado convirtiéndose en una ofensa personal por haber despreciado a una de sus hijas. Había tan pocos caballeros que Elizabeth Bennet se había visto obligada a sentarse durante 2 bailes. En ese tiempo Darcy estuvo lo bastante cerca de ella para que la muchacha pudiese oír una conversación entre él y el señor Bingley, que dejó el baile unos minutos para convencer a su amigo de que se uniese a ellos. Ven, Darcy le dijo, tienes que bailar. No soporto verte ahí de pie, solo y con esa estúpida actitud. Es mejor que bailes. 5. No pienso hacerlo. ¿Sabes cómo lo detesto, a no ser que conozca personalmente a mi pareja? En una fiesta como esta me sería imposible. Tus hermanas están comprometidas, y bailar con cualquier 10. Otra mujer de las que hay en este salón sería como un castigo para mí. No debería ser tan exigente y quisquilloso, se quejó Bingley. Por lo que más quieras. Palabra de honor, nunca había visto a tantas muchachas tan encantadoras como esta noche, y hay algunas que son especialmente bonitas. Tú estás bailando con la única chica guapa del salón, dijo él. Señor Darcy mirando a la mayor de las Bennet. Oh. Ella es la criatura más hermosa que he visto en mi vida. Pero justo detrás de ti está sentada una de sus hermanas que es muy guapa y apostaría que muy agradable. Deja que le pida a mi pareja que te la presente. ¿Qué dices? Y, volviéndose, miró por un momento a Elizabeth. Hasta que sus miradas se cruzaron, él apartó inmediatamente la suya. Y dijo fríamente, no está mal, aunque no es lo bastante guapa como para tentarme, y no estoy de humor para hacer caso a las jóvenes que han dado de lado otros. Es mejor que vuelvas con tu pareja y disfrutes de sus sonrisas porque estás malgastando el tiempo conmigo. El señor Bingley siguió su consejo. El señor Darcy se alejó, y Elizabeth se quedó allí con sus no muy cordiales sentimientos hacia él. Sin embargo, contó la historia a sus amigas con mucho humor. Porque era graciosa y muy alegre, y tenía cierta disposición a hacer divertidas las cosas ridículas. En resumidas cuentas, la velada transcurrió agradablemente para toda la familia. La señora Bennet vio cómo su hija mayor había sido admirada por los de Netherfield. El señor Bingley había bailado con ella 2 veces, y sus hermanas estuvieron muy atentas con ella. Jane estaba tan satisfecha o más que su madre, pero se lo guardaba para 11. Ella. Elizabeth se alegraba por Jane. Mary había oído cómo la señorita Bingley decía de ella que era la muchacha más culta del vecindario. Y Catherine y Lydia habían tenido la suerte de no quedarse nunca sin pareja, que, como les habían enseñado, era de lo único que debían preocuparse en los bailes. Así que volvieron contentas a Longbourn, el pueblo donde vivían y del que eran los principales habitantes. Encontraron al señor Bennet aún levantado. Con un libro delante perdía la noción del tiempo, y en esta ocasión sentía gran curiosidad por los acontecimientos de la noche que había despertado tanta expectación. Llegó a creer que la opinión de su esposa sobre el forastero pudiera ser desfavorable, pero pronto se dio cuenta de que lo que iba a oír era todo lo contrario. Oh, mi querido señor Bennet, dijo su esposa al entrar en la habitación. Hemos tenido una velada encantadora, el baile fue espléndido. Me habría gustado que hubieses estado allí. Jane despertó tal admiración, nunca se había visto nada igual. Todos comentaban lo guapa que estaba, y el señor Bingley la encontró bellísima y bailó con ella 2 veces. Fíjate, querido, bailó con ella 2 veces. Fue a la única de todo el salón a la que sacó a bailar por segunda vez. La primera a quien sacó fue a la señorita Lucas. Me contrarió bastante verlo bailar con ella, pero a él no le gustó nada. A quien puede gustarle, ¿no crees? Sin embargo, pareció quedarse prendado de Jane cuando la vio bailar. Así es que preguntó quién era, se la presentaron y le pidió el siguiente baile. Entonces bailó el tercero con la señorita King, el cuarto con María Convent, Boulanchi, baile tradicional. Lucas, el quinto otra vez con Jane, el sexto con Lizzie y el Boulanchi francés. Si hubiese tenido alguna compasión de mí, gritó el marido. Impaciente, no habría gastado tanto. Por el amor de Dios, no me 12. Hables más de sus parejas. Ojalá se hubiese torcido un tobillo en él. Primer baile. Oh, querido mío. Me tiene fascinada, es increíblemente guapo, y sus hermanas son encantadoras. Llevaban los vestidos más elegantes que he visto en mi vida. El encaje del de la señora Hurst. Aquí fue interrumpida de nuevo.
El señor Bennet protestó contra toda descripción de atuendos. Por lo tanto, ella se vio obligada a pasar a otro capítulo del relato, y contó, con gran amargura y algo de exageración, la escandalosa rudeza del señor Darcy. Pero puedo asegurarte, añadió, que Lizzie no pierde gran cosa con no ser su tipo, porque es el hombre más desagradable y horrible que existe, y no merece las simpatías de nadie. Es tan estirado y tan engreído que no hay forma de soportarle. No hacía más que pasearse de un lado para otro como un pavo. 6 real. Ni siquiera es lo bastante guapo para que merezca la pena bailar con él. Me habría gustado que hubieses estado allí y que le hubieses dado una buena lección. Le detesto. Capítulo 4. Cuando Jane y Elizabeth se quedaron solas, la primera, que había sido cautelosa a la hora de elogiar al señor Bingley, expresó a su hermana lo mucho que lo admiraba. Es todo lo que un hombre joven debería ser, dijo ella, sensato, alegre, con sentido del humor. Nunca había visto modales tan desenfadados, tanta naturalidad con una educación tan perfecta. Y también es guapo, replicó Elizabeth, lo cual nunca está de más en un joven. De modo que es un hombre completo. Me sentí muy adulada cuando me sacó a bailar por segunda vez. No esperaba semejante cumplido. 13. No te lo esperabas. Yo sí. Esa es la gran diferencia entre nosotras. A ti los cumplidos siempre te cogen de sorpresa, a mí nunca. Era lo más natural que te sacase a bailar por segunda vez. No. Pudo pasarle inadvertido que eras 5 veces más guapa que todas las demás mujeres que había en el salón. No agradezca su galantería por eso. Bien, la verdad es que es muy agradable, apruebo. Que te guste. Te han gustado muchas personas estúpidas. Lizzie, querida. Oh. Sabes perfectamente que tienes cierta tendencia a que te guste toda la gente. Nunca ves un defecto en nadie. Todo el mundo es bueno y agradable a tus ojos. Nunca te he oído hablar mal de un ser humano en mi vida. No quisiera ser imprudente al censurar a alguien, pero siempre digo lo que pienso. Ya lo sé, y es eso lo que lo hace asombroso. Estar tan ciega para las locuras y tonterías de los demás, con el buen sentido que tienes. Fingir candor es algo bastante corriente, se ve en todas partes. Pero ser cándido sin ostentación ni premeditación, quedarse con lo bueno de cada uno, mejorarlo aún, y no decir nada de lo malo, eso solo lo haces tú. Y también te gustan sus hermanas, ¿no es así? Sus modales no se parecen en nada a los de él. Al principio desde luego que no, pero cuando charlas con ellas son muy amables. La señorita Bingley va a venir a vivir con su hermano y ocuparse de su casa. Y, o mucho me equivoco, o estoy segura de que encontraremos en ella una vecina encantadora. Elizabeth escuchaba en silencio, pero no estaba convencida. El comportamiento de las hermanas de Bingley no había sido a propósito para agradar a nadie. Mejor observadora que su hermana. Con un temperamento menos flexible y un juicio menos propenso a 14. Dejarse influir por los halagos, Elizabeth estaba poco dispuesta a aprobar a las Bingley. Eran, en efecto, unas señoras muy finas. Bastante alegres cuando no se las contrariaba y, cuando ellas querían, muy agradables, pero orgullosas y engreídas. Eran bastante bonitas, habían sido educadas en uno de los mejores colegios de la capital y poseían una fortuna de 20.000 libras, estaban acostumbradas a gastar más de la cuenta y a relacionarse con gente de rango, por lo que se creían con el derecho de tener una buena opinión de sí mismas y una pobre opinión de los demás. Pertenecían a una honorable familia del norte de Inglaterra. Circunstancia que estaba más profundamente grabada en su memoria que la de que tanto su fortuna como la de su hermano había sido hecha en el convent, tanto su fortuna como la de comercio. Su hermano había sido hecha en él. El señor Bingley heredó casi 100.000 libras de su padre, quien ya había tenido la intención de comercio. Las hermanas Bingley, como otra gente rica de la época, se compraron una mansión, pero no vivió para hacerlo. El señor Bingley pensaba de la misma forma y a veces avergonzaban de saber que la fortuna de parecía decidido a hacer la elección dentro de su condado, pero como ahora disponía de una buena casa y la familia procedía de los beneficios de la libertad de un propietario, los que conocían bien su carácter tranquilo dudaban el que no pasase el comercio. Pertenecían a una clase social. Resto de sus días en Netherfield y dejase la compra para la generación venidera. 15. Que creía que era humillante trabajar para ganarse la vida y hubieran preferido que sus hermanas estaban ansiosas de que él tuviera una mansión de su propiedad. Pero aunque en la su dinero se derivase de los intereses de inversiones o de rentas de fincas, actualidad no fuese más que arrendatario, la señorita Bingley no dejaba por eso de estar deseosa de presidir 7 su mesa, ni la señora Hurst, que se había casado con un hombre más elegante que rico, estaba menos dispuesta a considerar la casa de su hermano como la suya propia siempre que le conviniese. A los 2 años escasos de haber llegado el señor Bingley a su mayoría de edad, una casual convent, los 2 años escasos de recomendación le indujo a visitar la posesión de Netherfield. La vio por dentro y por fuera durante media haber llegado con acento señor Bingley a su hora, y se dio por satisfecho con las ponderaciones del propietario, alquilándola inmediatamente. Mayoría de edad, los ingleses alcanzaban la mayoría de edad al cumplir. Entre él y Darcy existía una firme amistad a pesar de tener caracteres tan opuestos. Bingley había los 21 años. El señor Bingley estaba entre los 22 y los 23. Ganado la simpatía de Darcy por su temperamento abierto y dócil y por su naturalidad, aunque no hubiese una forma de ser que ofreciese mayor contraste a la suya y aunque él parecía estar muy satisfecho de su carácter. Bingley sabía el respeto que Darcy le tenía, por lo que confiaba plenamente en él, así como en su buen criterio. Entendía Darcy como nadie. Bingley no era nada tonto, pero Darcy era mucho
16. Más inteligente. Era al mismo tiempo arrogante, reservado y quisquilloso, y aunque era muy educado, sus modales no le hacían nada atractivo. En lo que a esto respecta, su amigo tenía toda la ventaja. Bingley estaba seguro de caer bien donde quiera que fuese. Sin embargo, Darcy era siempre ofensivo. El mejor ejemplo es la forma en la que hablaron de la fiesta de Meritan. Bingley nunca había conocido a gente más encantadora ni a chicas más guapas en su vida. Todo el mundo había sido de lo más amable y atento con él, no había habido formalidades ni rigidez, y pronto se hizo amigo de todo el salón. Y en cuanto a la señorita Bennet, no podía concebir un ángel que fuese más bonito. Por el contrario, Darcy había visto una colección de gente en quienes había poca belleza y ninguna elegancia, por ninguno de ellos había sentido el más mínimo interés y de ninguno había recibido atención o placer alguno. Reconoció que la señorita Bennet era hermosa, pero sonreía demasiado. La señora Hurst y su hermana lo admitieron, pero aún así les gustaba y la admiraban. Dijeron de ella que era una muchacha muy dulce y que no pondrían inconveniente en conocerla mejor. Quedó establecido, pues, que la señorita Bennet era una muchacha muy dulce y por esto el hermano se sentía con autorización para pensar en ella como y cuando quisiera. Capítulo V. A poca distancia de Longbourn vivía una familia con la que los Bennet tenían especial amistad. Sir William Lucas había tenido con anterioridad negocios en Meritan, donde había hecho una regular fortuna y se había elevado a la categoría de caballero por petición al rey durante su alcaldía. Esta distinción se había elevado a la había subido un poco a la cabeza y empezó a no soportar tener que dedicarse a los negocios y vivir en una categoría de caballero por 17. Petición al pequeña ciudad comercial, así que dejando ambos se mudó con su familia a una casa a una milla de rey durante su alcaldía. El alcalde, elegido anualmente, presentaba un Meritan, denominada desde entonces Lucas Lodge, donde pudo dedicarse a pensar con placer en su propia salud o de lealtad al rey. Cuando importancia, y desvinculado de sus negocios, ocuparse solamente de ser amable con todo el mundo. Porque visitaba la ciudad o se lo enviaba. Aunque estaba orgulloso de su rango, no se había vuelto engreído. Por el contrario, era todo atenciones para Londres con motivo de una celebración con todo el mundo. De naturaleza inofensivo, sociable y servicial, su presentación en St. James le había real o nacional. El señor Lucas, como alcalde de Meritan, había expresado hecho además, cortés dicho saludo en nombre de sus conciudadanos y, en recompensa, el rey. La señora Lucas era una buena mujer aunque no lo bastante inteligente para que la señora Bennet le otorgó el título de caballero. Por lo que la considerase una vecina valiosa. Tenían varios hijos. La mayor, una joven inteligente y sensata de unos, pasó a llamarse Sir William Lucas. 20 años, era la amiga íntima de Elizabeth. Comment, su presentación en St. Que las Lucas y las Bennet se reuniesen para charlar después de un baile, era algo absolutamente James, significa su presentación en la 18. Corte real del Palacio de St. James, en necesario, y la mañana después de la fiesta, las Lucas fueron a Longbourn para cambiar impresiones. Londres, para ser nombrado caballero. Tú empezaste bien la noche, Charlotte, dijo la señora Bennet, fingiendo toda amabilidad personalmente por el rey. En la actualidad, tales ceremonias se llevan a posible hacia la señorita Lucas. Fuiste la primera que eligió el señor Bingley. Cabo en el Palacio de Buckingham, pero se sigue utilizando la expresión corte de sí, pero pareció gustarle más la segunda. St. James, desde los tiempos en los que te refieres a Jane, supongo, porque bailó con ella 2 veces. Sí, parece que le gustó. Sí, el Palacio de St. James era la residencia oficial de los reyes. Creo que sí. Oí algo, no sé, algo sobre el señor Robinson. Quizás se refiera a lo que oí entre él y el señor Robinson, no se lo he contado. El señor Robinson le preguntó si le gustaban las fiestas de Meritan, si no creía que había muchachas muy hermosas en él salón y cuál le parecía la más bonita de todas. Su respuesta a esta última pregunta fue inmediata: la mayor de las Bennet, sin duda. No. Puede haber más que una opinión sobre ese particular. 8. No me digas. Parece decidido a. Es como si. Pero, en fin, todo puede acabar en nada. Lo que yo oí fue mejor que lo que oíste tú, ¿verdad, Elizabeth? Dijo Charlotte. Merece más la pena oír al señor Bingley que al señor Darcy, ¿no crees? Pobre Eliza. Decir solo, no está mal. 19. Te suplico que no le metas en la cabeza a Liz y que se disguste por Darcy. Es un hombre tan desagradable que la desgracia sería gustarle. La señora Long me dijo que había estado sentado a su lado y que no había despegado los labios. ¿Estás segura, mamá? No te equivocas. Yo vi al señor Darcy hablar con ella. Sí, claro, porque ella al final le preguntó si le gustaba Netherfield, y él no tuvo más remedio que contestar, pero la señora Long dijo que a él no le hizo ninguna gracia que le dirigiese la palabra. La señorita Bingley me dijo, comentó Jane, que él no solía hablar mucho, a no ser con sus amigos íntimos. Con ellos es increíblemente agradable. No me creo una palabra, querida. Si fuese tan agradable habría hablado con la señora Long. Pero ya me imagino qué pasó. Todo el mundo dice que el orgullo no le cabe en el cuerpo, y apostaría a que Comment, coche de alquiler. Oyó que la señora Long no tiene coche y que fue al baile en uno de alquiler. Señora Bennet consideraba que era una. A mí no me importa que no haya hablado con la señora Long, dijo la señorita Lucas, pero muestra de categoría social inferior acudir a un baile en coche de alquiler en vez de
Desearía que hubiese bailado con Eliza. En uno propio. Yo que tú, Lizzie, agregó la madre, no bailaría con él nunca. Más. Creo, mamá, que puedo prometerte que nunca bailaré con él. El orgullo, dijo la señorita Lucas, ofende siempre, pero a mí él. Suyo no me resulta tan ofensivo. Él tiene disculpa. Es natural que un 20. Hombre atractivo, con familia, fortuna y todo a su favor tenga un alto concepto de sí mismo. Por decirlo de algún modo, tiene derecho a ser orgulloso. Es muy cierto, replicó Elizabeth, podría perdonarle fácilmente su orgullo si no hubiese mortificado el mío. El orgullo, observó Mary, que se preciaba mucho de la solidez de sus reflexiones, es un defecto muy común. Por todo lo que he leído, estoy convencida de que en realidad es muy frecuente que la naturaleza humana sea especialmente propensa a él. Hay muy pocos que no abriguen un sentimiento de autosuficiencia por una u otra razón, ya sea real o imaginaria. La vanidad y el orgullo son cosas distintas, aunque muchas veces se usen como sinónimos. El orgullo está relacionado con la opinión que tenemos de nosotros mismos, la vanidad, con lo que quisiéramos que los demás pensaran de nosotros. Si yo fuese tan rico como el señor Darcy, exclamó un joven Lucas, que había venido con sus hermanas, no me importaría ser orgulloso. Tendría una jauría de perros de caza, y bebería una botella de vino al día. Pues beberías mucho más de lo debido, dijo la señora Bennet. Y si yo te viese te quitaría la botella inmediatamente. El niño dijo que no se atrevería, ella que sí, y así siguieron discutiendo hasta que se dio por finalizada la visita. Capítulo B. Las señoras de Longbourn no tardaron en ir a visitar a las de Netherfield, y éstas devolvieron la visita como es costumbre. El encanto de la señorita Bennet aumentó la estima que la señora Hurst y la señorita Bingley sentían por ella, y aunque encontraron que la madre era intolerable y que no valía la pena dirigir la palabra a las hermanas menores. 21. Expresaron el deseo de profundizar las relaciones con ellas en atención a las dos mayores. Esta atención fue recibida por Jane con agrado, pero Elizabeth seguía viendo arrogancia en su trato con todo el mundo, exceptuando, con reparos, a su hermana, no podían gustarle. Aunque valoraba su amabilidad con Jane, sabía que probablemente se debía a la influencia de la admiración que el hermano sentía por ella. Era evidente, donde quiera que se encontrasen, que Bingley admiraba a Jane. 9. Y para Elizabeth también era evidente que en su hermana aumentaba la inclinación que desde el principio sintió por él, lo que la predisponía a enamorarse de él, pero se daba cuenta, con gran satisfacción, de que la gente no podría notarlo, puesto que Jane uniría a la fuerza de sus sentimientos moderación y una constante jovialidad, que ahuyentaría las sospechas de los impertinentes. Así se lo comentó a su amiga, la señorita Lucas. Tal vez sea mejor en este caso, replicó Charlotte, poder escapar a la curiosidad de la gente, pero a veces es malo ser tan reservada. Si una mujer disimula su afecto al objeto del mismo, puede perder la oportunidad de conquistarle, y entonces es un pobre consuelo pensar que los demás están en la misma ignorancia. Hay tanto de gratitud y vanidad en casi todos los cariños, que no es nada conveniente dejarlos a la deriva. Normalmente todos empezamos por una ligera preferencia, y eso sí puede ser simplemente porque sí, sin motivo, pero hay muy pocos que tengan tanto corazón como para enamorarse sin haber sido estimulados. En 9 de cada 10 casos, una mujer debe mostrar más cariño del que siente. A Bingley le gusta tu hermana, indudablemente, pero si ella no le ayuda, la cosa no pasará de ahí. 22. Ella le ayuda tanto como se lo permite su forma de ser. Si yo puedo notar su cariño hacia él, desde luego, sería tonto si no lo descubriese. Recuerda, Eliza, que él no conoce el carácter de Jane como tú. Pero si una mujer está interesada por un hombre y no trata de ocultarlo, él tendrá que acabar por descubrirlo. Tal vez sí, si él la ve lo bastante. Pero aunque Bingley y Jane están juntos a menudo, nunca es por mucho tiempo, y además como solo se ven en fiestas con mucha gente, no pueden hablar a solas. Así que Jane debería aprovechar al máximo cada minuto en el que pueda llamar su atención. Y cuando lo tenga seguro, ya tendrá tiempo para enamorarse de él todo lo que quiera. Tu plan es bueno, contestó Elizabeth, cuando la cuestión se trata solo de casarse bien, y si yo estuviese decidida a conseguir un marido rico, o cualquier marido, casi puedo decir que lo llevaría a cabo. Pero esos no son los sentimientos de Jane, ella no actúa con premeditación. Todavía no puede estar segura de hasta qué punto le gusta, ni el por qué. Solo hace 15 días que le conoce. Bailó 4 veces con él en Meritan, le vio una mañana en su casa, y desde entonces ha cenado en su compañía 4 veces. Esto no es suficiente para que ella conozca su carácter. No tal y como tú lo planteas. Si solamente hubiese cenado con él, no habría descubierto otra cosa que si tiene buen apetito o no, pero no debes olvidar que pasaron 4 veladas juntos, y 4 veladas pueden significar bastante. Sí, en esas 4 veladas lo único que pudieron hacer es averiguar qué clase de bailes les gustaba a cada uno, pero no creo que hayan podido descubrir las cosas realmente importantes de su carácter. Bueno, dijo Charlotte. Deseo de todo corazón que a Jane le 23. Salgan las cosas bien, y si se casase con él mañana, creo que tendría más posibilidades de ser feliz que si se dedica a estudiar su carácter durante 12 meses. La felicidad en el matrimonio es solo cuestión de suerte. El que una pareja crea que son iguales o se conozcan bien de antemano, no les va a traer la felicidad en absoluto. Las diferencias se van acentuando cada vez más hasta hacerse insoportables. Siempre es mejor saber lo menos posible de la persona con la que vas a compartir tu vida. Me haces reír, Charlotte, no tiene sentido. ¿Sabes que no tiene sentido? Además, tú nunca actuarías de esa forma.
Ocupada en observar las atenciones de Bingley para con su hermana, Elizabeth estaba lejos de sospechar que también estaba siendo objeto de interés a los ojos del amigo de Bingley. Al principio, el señor Darcy apenas se dignó admitir que era bonita, no había demostrado ninguna admiración por ella en el baile, y la siguiente vez que se vieron, él solo se fijó en ella para criticarla. Pero tan pronto como dejó claro ante sí mismo y ante sus amigos que los rasgos de su cara apenas le gustaban, empezó a darse cuenta de que la bella expresión de sus ojos oscuros le daban un aire de extraordinaria inteligencia. A este descubrimiento siguieron otros igualmente mortificantes. Aunque detectó con ojo crítico más de un fallo en la perfecta simetría de sus formas, tuvo que reconocer que su figura era grácil y esbelta, y a pesar de que Diez afirmaba que sus maneras no eran las de la gente refinada, se sentía atraído por su naturalidad y alegría. De este asunto ella no tenía la más remota idea. Para ella Darcy era el hombre que se hacía antipático donde quiera que fuese y el hombre que no la había considerado lo bastante hermosa como para sacarla a bailar. 24. Darcy empezó a querer conocerla mejor. Como paso previo para hablar con ella, se dedicó a escucharla hablar con los demás. Este hecho llamó la atención de Elizabeth. Ocurrió un día en casa de Sir Lucas donde se había reunido un amplio grupo de gente. ¿Qué querrá el señor Darcy?, le dijo ella a Charlotte, que ha estado escuchando mi conversación con el coronel Forster. Esa es una pregunta que solo el señor Darcy puede contestar. Si lo vuelve a hacer le daré a entender que sé lo que pretende. Es muy satírico, y si no empiezo siendo impertinente yo, acabaré por tenerle miedo. Poco después se les volvió a acercar, y aunque no parecía tener intención de hablar, la señorita Lucas desafió a su amiga para que le mencionase el tema. Lo que inmediatamente provocó a Elizabeth, que se volvió a él y le dijo: ¿No cree usted, señor Darcy, que me expresé muy bien hace un momento, cuando le insistí al coronel Forster para que nos diese un baile en Meryton? Con gran energía, pero ese es un tema que siempre llena de energía a las mujeres. Es usted severo con nosotras. Ahora nos toca insistirte a ti, dijo la señorita Lucas. Voy a abrir el piano y ya sabes lo que sigue, Eliza. ¿Qué clase de amiga eres? Siempre quieres que cante y que toque delante de todo el mundo. Si me hubiese llamado Dios por el camino de la música, serías una amiga de incalculable valor, pero como no es así, preferiría no tocar delante de gente que debe estar acostumbrada a escuchar a los mejores músicos. Pero como la señorita Lucas insistía, añadió: muy bien, si así debe ser será, y mirando fríamente a Darcy dijo: hay un viejo refrán. 25. Que aquí todo el mundo conoce muy bien: guárdate el aire para enfriar con ment, guárdate el aire para la sopa, y yo lo guardaré para mi canción. Enfriar la ropa, traducción del dicho. El concierto de Elizabeth fue agradable, pero no extraordinario. Después de una o dos canciones y popular inglés, Keep Your Breath, Too Cool, Your Power, que aún se utiliza en antes de que pudiese complacer las peticiones de algunos que querían que cantase otra vez, fue Inglaterra, y que se atribuye a personas. Reemplazada al piano por su hermana Mary, que como era la menos brillante de la familia, trabajaba que hablan demasiado, irritando a los duramente para adquirir conocimientos y habilidades que siempre estaba impaciente por demostrar. Demás. Mary no tenía ni talento ni gusto, y aunque la vanidad la había hecho aplicada, también le había dado un aire pedante y modales afectados, que deslucirían cualquier brillantez superior a la que ella había alcanzado. A Elizabeth, aunque había tocado la mitad de bien, la habían escuchado con más agrado por su soltura y sencillez. Mary, al final de su largo concierto, no obtuvo más que unos cuantos elogios por las melodías escocesas e irlandesas que había tocado a ruegos de sus hermanas menores que, con alguna de las Lucas y dos o tres oficiales, bailaban alegremente en un extremo del salón. Darcy, a quien indignaba aquel modo de pasar la velada, estaba callado y sin humor para hablar, se hallaba tan embebido en sus propios pensamientos que no se fijó en que Sir William Lucas estaba a su lado, hasta que éste se dirigió a él. Qué encantadora diversión para la juventud, señor Darcy. 26. Mirándolo bien, no hay nada como el baile. Lo considero como uno de los mejores refinamientos de las sociedades más distinguidas. Ciertamente, señor, y también tiene la ventaja de estar de moda. Entre las sociedades menos distinguidas del mundo, todos los salvajes bailan. Sir William esbozó una sonrisa. Su amigo baila maravillosamente, continuó después de una pausa al ver a Bingley unirse al grupo, y no dudo, señor Darcy, que usted mismo sea un experto en la materia. 11. Me vio bailar en Meryton, creo, señor. Desde luego que sí, y me causó un gran placer verle. ¿Baila usted? Ah. Menudo en Saint James. Nunca, señor. ¿No cree que sería un cumplido para con ese lugar? Es un cumplido que nunca concedo en ningún lugar, si puedo evitarlo. Creo que tiene una casa en la capital. El señor Darcy asintió con la cabeza. Pensé algunas veces en fijar mi residencia en la ciudad, porque me encanta la alta sociedad, pero no estaba seguro de que el aire de Londres le sentase bien a Lady Lucas. Sir William hizo una pausa con la esperanza de una respuesta, pero su compañía no estaba dispuesto a hacer ninguna. Al ver que Elizabeth se les acercaba, se le ocurrió hacer algo que le pareció muy galante de su parte y la llamó: mi querida señorita Eliza, ¿por qué no está bailando? Señor Darcy, permítame que le presente a esta joven, que puede ser una excelente pareja. Estoy seguro de que no puede negarse a bailar cuando tiene 27. Ante usted tanta belleza. Tomó a Elizabeth de la mano con la intención de pasársela a Darcy, quien, aunque extremadamente sorprendido, no iba a rechazarla. Pero Elizabeth le volvió la espalda y le dijo a Sir William un tanto desconcertada: de veras, señor, no tenía la menor intención de bailar. Le ruego que no suponga que he venido hasta aquí para buscar pareja. El señor Darcy, con toda corrección, le pidió que le concediese el
honor de bailar con él, pero fue en vano. Elizabeth estaba decidida, y ni siquiera Sir William, con todos sus argumentos, pudo persuadirla. Usted es excelente en el baile, señorita Eliza, y es muy cruel por su parte negarme la satisfacción de verla, y aunque a este caballero no le guste este entretenimiento, estoy seguro de que no tendría inconveniente en complacernos durante media hora. El señor Darcy es muy educado, dijo Elizabeth sonriendo. Lo es, en efecto, pero considerando lo que le induce, querida Eliza. No podemos dudar de su cortesía, porque, ¿quién podría rechazar una pareja tan encantadora? Elizabeth les miró con coquetería y se retiró. Su resistencia no le había perjudicado nada a los ojos del caballero, que estaba pensando en ella con satisfacción cuando fue abordado por la señorita Bingley. Adivino por qué está tan pensativo. Creo que no. Está pensando en lo insoportable que le sería pasar más veladas. De esta forma, en una sociedad como esta, y por supuesto, soy de su misma opinión. Nunca he estado más enojada. Qué gente tan insípida y qué alboroto arman. Con lo insignificantes que son y qué importancia se dan. Daría algo por oír sus críticas sobre ellos. Sus conjeturas son totalmente equivocadas. Mi mente estaba ocupada en cosas más agradables. 28. Estaba meditando sobre el gran placer que pueden causar un par de ojos bonitos en el rostro de una mujer hermosa. La señorita Bingley le miró fijamente deseando que le dijese qué dama había inspirado tales pensamientos. El señor Darcy, intrépido. Contestó. La señorita Elizabeth Bennet. La señorita Bennet. Me deja atónita. ¿Desde cuándo es su favorita? Y dígame, ¿cuándo tendré que darle la enhorabuena? 12. Esa es exactamente la pregunta que esperaba que me hiciese. La imaginación de una dama va muy rápido y salta de la admiración al amor y del amor al matrimonio en un momento. Sabía que me daría la enhorabuena. Si lo toma tan en serio, creeré que es ya cosa hecha. Tendrá usted una suegra encantadora, de veras, y ni qué decir tiene que estará siempre en Pemberley con ustedes. Él la escuchaba con perfecta indiferencia, mientras ella seguía disfrutando con las cosas que le decía, y al ver, por la actitud de Darcy, que todo estaba a salvo, dejó correr su ingenio durante largo tiempo. Capítulo 7. La propiedad del señor Bennet consistía casi enteramente en una hacienda de 2000 libras al año, la cual, desafortunadamente para sus hijas, estaba destinada, por falta de herederos varones, a un pariente lejano, y la fortuna de la madre, aunque abundante para su posición, difícilmente podía suplir a la de su convent, una hacienda, destinada marido. Su padre había sido abogado en Meryton y le había dejado 4000 libras. 29. Por falta de herederos varones, a un pariente lejano, para evitar que la señora Bennet tenía una hermana casada con un tal señor Phillips, que había sido empleado de propiedad, pasase a otras familias, solo su padre y le había sucedido en los negocios, y un hermano en Londres que ocupaba un respetable lugar en ciertas personas. Normalmente, como aquí, varones, podían heredar dicha el comercio, propiedad, si a las hijas se les permitía. El pueblo de Longbourn estaba solo a una milla de Meryton, distancia muy conveniente para las heredar, la propiedad pasaría a las familias de sus maridos o a parientes más señoritas, que normalmente tenían la tentación de ir por allí 3 o 4 veces a la semana para visitar a sus lejanos que ellas mismas podían nombrar tía y, de paso, detenerse en una sombrerería que había cerca de su casa. Las que más frecuentaban Meryton a su voluntad en caso de permanecer eran las 2 menores, Catherine y Lydia, que solían estar más ociosas que sus hermanas, y cuando no se les solteras. Pero si el propietario había ofrecía nada mejor, decidían que un paseíto a la ciudad era necesario para pasar bien la mañana y así tener establecido que los herederos fuesen varones, y no tenía hijos, como en el caso. Conversación para la tarde, porque, aunque las noticias no solían abundar en el campo, su tía siempre tenía del señor Bennet, las hijas resultaban algo que contar. De momento estaban bien provistas de chismes y de 30. Alegría ante la reciente llegada de un perjudicadas, puesto que la propiedad regimiento militar que iba a quedarse todo el invierno y tenía en Meryton su cuartel general pasaba a manos del heredero varón más próximo, que en esta circunstancia. Ahora las visitas a la señora Phillips proporcionaban una información de lo más interesante. Cada resultaba ser un pariente lejano, el señor Día añadían algo más a lo que ya sabían acerca de los nombres y las familias de los oficiales. El lugar donde Collins se alojaban ya no era un secreto y pronto empezaron a conocer a los oficiales en persona. Convent, un regimiento militar. Traducción de Amalia Areyamant. En él, el señor Phillips los conocía a todos, lo que constituía para sus sobrinas una fuente de satisfacción. Ejército británico, estos regimientos. Insospechada. No hablaba de otra cosa que no fuera de oficiales. La gran fortuna del señor Bingley, de la estaban formados por soldados. Que tanto le gustaba hablar a su madre, ya no valía la pena. Comparada con el uniforme de un alférez. Voluntarios que solo se entrenaban en ocasiones en tiempo de paz, pero podían. Después de oír una mañana el entusiasmo con el que sus hijas hablaban del tema, el señor Bennet ser movilizados para la defensa de la observó fríamente. Patria en tiempos de guerra. En la época en la que fue escrita Orgullo y Prejuicio. 31. Por todo lo que puedo sacar en limpio de vuestra manera de hablar. Debéis de ser las muchachas. El ejército regular británico estaba luchando contra Napoleón en él. Más tontas de todo el país. Ya había tenido mis sospechas algunas veces, pero ahora estoy convencido. Continente, por lo que estos regimientos fueron movilizados y enviados a diversos. Catherine se quedó desconcertada y no contestó. Lydia,
con absoluta indiferencia, siguió acuartelamientos estratégicos en el país, expresando su admiración por el capitán Carter, y dijo que esperaba verle aquel mismo día, pues a la entre los cuales figuraba Meritan. Mañana siguiente se marchaba a Londres. Me deja pasmada, querido, dijo la señora Bennet, lo dispuesto. Que siempre estás a creer que tus hijas son tontas. Si yo despreciase a alguien, sería a las hijas de los demás, no a las mías. Si mis hijas son tontas, lo menos que puedo hacer es reconocerlo. Sí, pero ya ves, resulta que son muy listas. Presumo que ese es el único punto en el que no estamos de acuerdo. Siempre deseé coincidir contigo en todo, pero en esto difiero, porque nuestras dos hijas menores son tontas de remate. Mi querido señor Bennet, no esperarás que estas niñas tengan tanto sentido como sus padres. Cuando tengan nuestra edad apostaría a que piensan en oficiales. Tanto como nosotros. Me acuerdo de una 13 época en la que me gustó mucho un casaca roja, y la verdad es que todavía lo llevo en mi corazón. Y si un convent, me gustó mucho una joven coronel con 5 o 6 mil libras anuales quisiera a una de mis hijas, no le diría que no. Encontré casaca roja, hasta que las 32 guerras del muy bien al coronel Foster la otra noche en casa de Sir William. Siglo XX demostraron que el color rojo convertía a los soldados británicos en un. Mamá, dijo Lidia, la tía dice que el coronel Foster y el capitán Carter ya no van tanto a casa blanco fácil para el enemigo, las casacas rojas formaban parte del uniforme de los Watson como antes. Ahora los ve mucho en la biblioteca de Clarke. Muchos regimientos. En tiempos de paz. La señora Bennet no pudo contestar al ser interrumpida por la entrada de un lacayo que traía una. El colorido de estas casacas hacía que los hombres resultasen particularmente. Nota para la señorita Bennet, venía de Netherfield y el criado esperaba respuesta. Los ojos de la señora atractivos para las chicas Bennet brillaban de alegría y estaba impaciente porque su hija acabase de leer. Bien, Jane, ¿de quién es? ¿De qué se trata? ¿Qué dice? Date prisa y dinos, date prisa, cariño. Es de la señorita Bingley, dijo Jane, y entonces leyó en voz alta. Mi querida amiga. Si tienes compasión de nosotras, ven a cenar hoy con Louisa y conmigo, si no, estaremos en peligro de odiarnos la una a la otra el resto de nuestras vidas, porque dos mujeres juntas todo el día no pueden acabar sin pelearse. Ven tan pronto como te sea posible. Después de recibir esta nota, mi hermano y los otros señores cenarán con los oficiales. Saludos. Caroline Bingley. Con los oficiales. Exclamó Lidia. Qué raro que la tía no nos 33 lo haya dicho. Cenar fuera. Dijo la señora Bennet. Qué mala suerte. ¿Puedo llevar el carruaje? Preguntó Jane. No, querida, es mejor que vayas a caballo, porque parece que va a llover y así tendrás que quedarte a pasar la noche. Sería un buen plan, dijo Elizabeth, si estuviera segura de que no se van a ofrecer para traerla a casa. Oh, los señores llevarán el lano del señor Bingley a Meritan y los Hurst no tienen caballos propios. Preferiría ir en el carruaje. Pero querida, tu padre no puede prestarte los caballos. Me consta. Se necesitan en la granja. No es así, señor Bennet. Se necesitan más en la granja de lo que yo puedo ofrecerlos. Si puedes ofrecerlos hoy, dijo Elizabeth, los deseos de mi madre se verán cumplidos. Al final animó al padre para que admitiese que los caballos estaban ocupados. Y, por fin, Jane se vio obligada a ir a caballo. Su madre la acompañó hasta la puerta pronosticando muy contenta un día pésimo. Sus esperanzas se cumplieron, no hacía mucho que se había ido Jane, cuando empezó a llover a cántaros. Las hermanas se quedaron intranquilas por ella, pero su madre estaba encantada. No paró de llover en toda la tarde, era obvio que Jane no podría volver. Verdaderamente, tuve una idea muy acertada, repetía la señora Bennet. Sin embargo, hasta la mañana siguiente no supo nada del resultado de su oportuna estratagema. Apenas había acabado de desayunar cuando un criado de Netherfield trajo la siguiente nota para Elizabeth. Mi querida Lizzie. 34. 14. No me encuentro muy bien esta mañana, lo que, supongo, se debe a que ayer llegué calada hasta los huesos. Mis amables amigas no quieren ni oírme hablar de volver a casa hasta que no esté mejor. Insisten en que me vea el señor Jones, por lo tanto, no os alarméis si os enteráis de que ha venido a visitarme. No tengo nada más que dolor de garganta y dolor de cabeza. Tuya siempre, Jane. Bien, querida, dijo el señor Bennet una vez Elizabeth hubo leído la nota en alto. Si Jane contrajera una enfermedad peligrosa o se muriese, sería un consuelo saber que todo fue por conseguir al señor Bingley y bajo tus órdenes. Oh. No tengo miedo de que se muera. La gente no se muere por pequeños resfriados sin importancia. Tendrá buenos cuidados. Mientras esté allí todo irá de maravilla. Iría a verla, si pudiese disponer del coche. Elizabeth, que estaba verdaderamente preocupada, tomó la determinación de ir a verla. Como no podía disponer del carruaje y no era buena amazona, caminar era su única alternativa. Y declaró su decisión. ¿Cómo puede ser tan tonta?, exclamó su madre. ¿Cómo se te puede ocurrir tal cosa? Con el barro que hay. Llegarías hecha una facha, no estarías presentable. Estaría presentable para ver a Jane, que es todo lo que yo deseo. Es una indirecta para que mande a buscar los caballos, Lizzie. Dijo su padre. No, en absoluto. No me importa caminar. No hay distancias cuando se tiene un motivo. Son solo 3 millas. Estaré de vuelta a la hora de cenar. Admiro la actividad de tu benevolencia, observó Mary, pero 35. Todo impulso del sentimiento debe estar dirigido por la razón, y a mi juicio, el esfuerzo debe ser proporcional a lo que se pretende. Iremos contigo hasta Meritan, dijeron Catherine y Lidia.
Elizabeth aceptó su compañía y las tres jóvenes salieron juntas. Si nos damos prisa, dijo Lydia mientras caminaba, tal vez podamos ver al capitán Carter antes de que se vaya. En Meritan se separaron, las dos menores se dirigieron a casa de la esposa de uno de los oficiales y Elizabeth continuó su camino sola. Cruzó campo tras campo a paso ligero, saltó cercas y sorteó charcos. Con impaciencia hasta que por fin se encontró ante la casa, con los tobillos empapados, las medias sucias y el rostro encendido por el ejercicio. La pasaron al comedor donde estaban todos reunidos menos Jane, y donde su presencia causó gran sorpresa. A la señora Hurst y a la señorita Bingley les parecía increíble que hubiese caminado 3 millas sola, tan temprano y con un tiempo tan espantoso. Elizabeth quedó convencida de que la hicieron de menos por ello. No obstante, la recibieron con mucha cortesía, pero en la actitud del hermano había algo más que cortesía, había buen humor y amabilidad. El señor Darcy habló poco y el señor Hurst nada de nada. El primero fluctuaba entre la admiración por la luminosidad que el ejercicio le había dado a su rostro y la duda de si la ocasión justificaba el que hubiese venido sola desde tan lejos. El segundo solo pensaba en su desayuno. Las preguntas que Elizabeth hizo acerca de su hermana no fueron contestadas favorablemente. La señorita Bennet había dormido mal. Y, aunque se había levantado, tenía mucha fiebre y no estaba en condiciones de salir de su habitación. Elizabeth se alegró de que la llevasen a verla inmediatamente, y Jane, que se había contenido de 36. Expresar en su nota cómo deseaba esa visita, por miedo a ser inconveniente o a alarmarlos, se alegró muchísimo al verla entrar. A pesar de todo no tenía ánimo para mucha conversación. Cuando la señorita Bingley las dejó solas, no pudo formular más que gratitud por la extraordinaria amabilidad con que la trataban en aquella casa. Elizabeth la atendió en silencio. Cuando acabó el desayuno, las hermanas Bingley se reunieron con ellas, y a Elizabeth empezaron a parecerle simpáticas al ver el afecto y el interés que mostraban por Jane. Vino el médico y examinó a la paciente, declarando, como era de suponer, que había cogido un fuerte resfriado y que debían hacer todo lo 15 posible por cuidarla. Le recomendó que se metiese otra vez en la cama y le recetó algunas medicinas. Siguieron las instrucciones del médico al pie de la letra, ya que la fiebre había aumentado y el dolor de cabeza era más agudo. Elizabeth no abandonó la habitación ni un solo instante y las otras señoras tampoco se ausentaban por mucho tiempo. Los señores estaban fuera porque en realidad nada tenían que hacer allí. Cuando dieron las 3, Elizabeth comprendió que debía marcharse. Y, aunque muy en contra de su voluntad, así lo expresó. La señorita Bingley le ofreció el carruaje, Elizabeth solo estaba esperando que insistiese un poco más para aceptarlo, cuando Jane comunicó su deseo de marcharse con ella, por lo que la señorita Bingley se vio obligada a convertir el ofrecimiento del Lano en una invitación para que se quedase en Netherfield. Elizabeth aceptó muy agradecida, y mandaron un criado a Longbourn para hacer saber a la familia que se quedaba y para que le enviasen ropa. 37. Capítulo 8. A las 5 las señoras se retiraron para vestirse y a las 6:30 llamaron a Elizabeth para que bajara a cenar. Esta no pudo contestar favorablemente a las atentas preguntas que le hicieron y en las cuales tuvo la satisfacción de distinguir el interés especial del señor Bingley. Jane no había mejorado nada, al oírlo, las hermanas repitieron 3 o 4 veces cuánto lo lamentaban, lo horrible que era tener un mal resfriado y lo que a ellas les molestaba estar enfermas. Después ya no se ocuparon más del asunto. Y su indiferencia hacia Jane, en cuanto no la tenían delante, volvió a despertar en Elizabeth la antipatía que en principio había sentido por ellas. En realidad, era Bingley el único del grupo que ella veía con agrado. Su preocupación por Jane era evidente, y las atenciones que tenía con Elizabeth eran lo que evitaba que se sintiese como una intrusa. Que era como los demás la consideraban. Solo él parecía darse cuenta de su presencia. La señorita Bingley estaba absorta con él. Señor Darcy, su hermana, más o menos, lo mismo, en cuanto al señor Hurst, que estaba sentado al lado de Elizabeth, era un hombre indolente que no vivía más que para comer, beber y jugar a las cartas. Cuando supo que Elizabeth prefería un plato sencillo a un ragú, ya no tuvo nada de que comer, ragú, asado de carne con hablar con ella. Cuando acabó la cena, Elizabeth volvió inmediatamente junto a Jane. Nada más salir del verduras, de sabor fuerte comedor, la señorita Bingley empezó a criticarla. Sus modales eran, en efecto, pésimos, una mezcla de orgullo e impertinencia, no tenía conversación, ni estilo, ni gusto, ni belleza. La señora Hurst opinaba lo mismo y añadió: en resumen, lo único que se puede decir de ella es que es una 38. Excelente caminante. Jamás olvidaré cómo apareció esta mañana. Realmente parecía medio salvaje. En efecto, Louisa. Cuando la vi, casi no pude contenerme. ¿Qué insensatez venir hasta aquí? ¿Qué necesidad había de que corriese por los campos solo porque su hermana tiene un resfriado? ¿Cómo? Traía los cabellos, tan despeinados, tan desaliñados. Sí. Y las enaguas. Si las hubieseis visto. Con más de 1/4 de barro. Y el abrigo que se había puesto para taparlas, desde luego. No cumplía su cometido. Tu retrato puede que sea muy exacto, Louisa, dijo Bingley. Pero todo eso a mí me pasó inadvertido. Creo que la señorita Elizabeth Bennet tenía un aspecto inmejorable al entrar en el salón. Esta mañana. Casi no me di cuenta de que llevaba las faldas sucias. Estoy segura de que usted sí que se fijó, señor Darcy, dijo la señorita Bingley, y me figuro que no le gustaría que su hermana diese semejante espectáculo. Claro que no. Caminar 3 millas, o 4, o 5, o las que sean, con el barro hasta los tobillos y sola, completamente sola. ¿Qué querría dar a entender?
Para mí, eso demuestra una abominable independencia y presunción, y una indiferencia por el decoro propio de la gente del campo. Lo que demuestra es un apreciable cariño por su hermana, dijo Bingley. 16 Me temo, señor Darcy, observó la señorita Bingley a media voz, que esta aventura habrá afectado bastante la admiración que sentía usted por sus bellos ojos. En absoluto, respondió Darcy, con el ejercicio se le pusieron 39. Aún más brillantes. A esta intervención siguió una breve pausa, y la señora Hurst empezó. De nuevo. Le tengo gran estima a Jane Bennet, es en verdad una muchacha encantadora, y desearía con todo mi corazón que tuviese mucha suerte. Pero con semejantes padres y con parientes de tan poca clase, me temo que no va a tener muchas oportunidades. Creo que te he oído decir que su tío es abogado en Meryton. Convent, Cheapside, puede. Sí, y tiene otro que vive en algún sitio cerca de Cheapside. Entenderse como zona, side, barata. Colosal, añadió su hermana. Y las dos se echaron a reír a carcajadas. Chip, lo que provocó la burla de las hermanas Bingley. Aunque todo Cheapside estuviese lleno de tíos suyos, exclamó Bingley, no por ello serían las Bennet menos agradables. Pero les disminuirá las posibilidades de casarse con hombres que figuren algo en el mundo. Respondió Darcy. Bingley no hizo ningún comentario a esta observación de Darcy. Pero sus hermanas asintieron encantadas, y estuvieron un rato divirtiéndose a costa de los vulgares parientes de su querida amiga. Sin embargo, en un acto de renovada bondad, al salir del comedor, pasaron al cuarto de la enferma y se sentaron con ella hasta que las llamaron para el café. Jane se encontraba todavía muy mal, y Elizabeth no la dejaría hasta más tarde, cuando se quedó tranquila al ver que estaba dormida, y entonces le pareció que debía ir abajo. Aunque no le apeteciese nada. Al entrar en el salón los encontró a todos jugando al Loo, Convent. 40. Inmediatamente la invitaron a que les acompañase. Pero ella, temiendo que estuviesen jugando fuerte, no Loo, juego de cartas en el que los aceptó, y, utilizando a su hermana como excusa, dijo que se entretendría con un libro durante el poco jugadores debían pagar prenda cada vez que perdían tiempo que podría permanecer abajo. El señor Hurst la miró con asombro. ¿Prefieres leer a jugar?, le dijo. Es muy extraño. La señorita Elizabeth Bennet, dijo la señorita Bingley, desprecia las cartas. Es una gran lectora y no encuentra placer en nada más. No merezco ni ese elogio ni esa censura, exclamó Elizabeth. No. Soy una gran lectora y encuentro placer en muchas cosas. Como, por ejemplo, en cuidar a su hermana, intervino Bingley. Y espero que ese placer aumente cuando la vea completamente repuesta. Elizabeth se lo agradeció de corazón y se dirigió a una mesa donde había varios libros. Él se ofreció al instante para ir a buscar otros. Todos los que hubiese en su biblioteca. Desearía que mi colección fuese mayor para beneficio suyo y para mi propio prestigio, pero soy un hombre perezoso, y aunque no tengo muchos libros, tengo más de los que pueda llegar a leer. Elizabeth le aseguró que con los que había en la habitación tenía de sobra. Me extraña, dijo la señorita Bingley, que mi padre haya dejado una colección de libros tan pequeña. ¿Qué estupenda biblioteca tiene usted en Pemberley, señor Darcy? Tiene que ser buena, contestó, es obra de muchas generaciones. 41. Y además usted la ha aumentado considerablemente, siempre está comprando libros. No puedo comprender que se descuide la biblioteca de una familia. En tiempos como estos. Descuidar. Estoy segura de que usted no descuida nada que se refiera a aumentar la belleza de ese noble lugar. Charles, cuando construyas tu casa, me conformaría con que fuese la mitad de bonita que Pemberley. Ojalá pueda. 17. Pero yo te aconsejaría que comprases el terreno cerca de Pemberley y que lo tomases como modelo. No hay condado más bonito en Inglaterra que Derbyshire. Ya lo creo que lo haría. Y compraría el mismo Pemberley si Darcy lo vendiera. Hablo de posibilidades, Charles. Sinceramente, Caroline, preferiría conseguir Pemberley comprándolo que imitándolo. Elizabeth estaba demasiado absorta en lo que ocurría para poder prestar la menor atención a su libro, no tardó en abandonarlo, se acercó a la mesa de juego y se colocó entre Bingley y su hermana mayor para observar la partida. ¿Ha crecido la señorita Darcy desde la primavera?, preguntó la señorita Bingley. ¿Será ya tan alta como yo? Creo que sí. Ahora será de la estatura de la señorita Elizabeth Bennet, o más alta. ¿Qué ganas tengo de volver a verla? Nunca he conocido a nadie que me guste tanto. Qué figura, qué modales y qué talento para su 42. Edad. Toca el piano de un modo exquisito. Me asombra, dijo Bingley, que las jóvenes tengan tanta paciencia para aprender tanto, y lleguen a ser tan perfectas como lo son todas. Todas las jóvenes perfectas. Mi querido Charles, ¿qué dices? Sí, todas. Todas pintan, forran biombos y hacen bolsitas de malla. No conozco a ninguna que no sepa hacer todas estas cosas, y nunca he oído hablar de una damita por primera vez sin que se me informara de que era perfecta. Tu lista de lo que abarcan comúnmente esas perfecciones, dijo Darcy, tiene mucho de verdad. El adjetivo se aplica a mujeres cuyos conocimientos no son otros que hacer bolsos de malla o forrar biombos. Pero disto mucho de estar de acuerdo contigo en lo que se refiere a tu estimación de las damas en general. De todas las que he conocido, no puedo alardear de conocer más que a una media docena que sean realmente perfectas. Ni yo, desde luego, dijo la señorita Bingley. Entonces, observó Elizabeth, debe ser que su concepto de la mujer perfecta es muy exigente. Sí, es muy exigente. Oh, desde luego, exclamó su fiel colaboradora. Nadie puede estimarse realmente perfecto si no sobrepasa en mucho lo que se encuentra normalmente. Una mujer debe tener un conocimiento profundo de música, canto, dibujo, baile y lenguas modernas. Y
Además de todo esto, debe poseer un algo especial en su aire y manera de andar, en el tono de su voz, en su trato y modo de expresarse, pues de lo contrario no merecería el calificativo más que a medias. Debe poseer todo esto, agregó Darcy, y a ello hay que añadir algo más sustancial en el desarrollo de su inteligencia por medio de 43. Abundantes lecturas. No me sorprende ahora que conozca solo a 6 mujeres perfectas. Lo que me extraña es que conozca a alguna. Tan severa es usted con su propio sexo que duda de que esto sea posible. Yo nunca he visto una mujer así. Nunca he visto tanta capacidad, tanto gusto, tanta aplicación y tanta elegancia juntas como usted describe. La señora Hurst y la señorita Bingley protestaron contra la injusticia de su implícita duda, afirmando que conocían muchas mujeres que respondían a dicha descripción, cuando el señor Hurst las llamó al orden quejándose amargamente de que no prestasen atención al juego. Como la conversación parecía haber terminado, Elizabeth no tardó en abandonar el salón. 18. Elizabeth, dijo la señorita Bingley cuando la puerta se hubo cerrado tras ella, es una de esas muchachas que tratan de hacerse agradables al sexo opuesto desacreditando al suyo propio. No diré que no dé resultado con muchos hombres, pero en mi opinión es un truco vil, una mala maña. Indudablemente, respondió Darcy, a quien iba dirigida. Principalmente esta observación hay vileza en todas las artes que las damas a veces se rebajan a emplear para cautivar a los hombres. Todo lo que tenga algo que ver con la astucia es despreciable. La señorita Bingley no quedó lo bastante satisfecha con la respuesta como para continuar con el tema. Elizabeth se reunió de nuevo con ellos solo para decirles que su hermana estaba peor y que no podía dejarla. Bingley decidió enviar a alguien a buscar inmediatamente al Dr. Jones, mientras que sus hermanas, convencidas de que la 44. asistencia médica en el campo no servía para nada, propusieron enviar a alguien a la capital para que trajese a uno de los más eminentes doctores. Elizabeth no quiso ni oír hablar de esto último, pero no se oponía a que se hiciese lo que decía el hermano. De manera que se acordó mandar a buscar al Dr. Jones temprano a la mañana siguiente si Jane no se encontraba mejor. Bingley estaba bastante preocupado y sus hermanas estaban muy afligidas. Sin embargo, más tarde se consolaron cantando unos dúos, mientras Bingley no podía encontrar mejor alivio a su preocupación que dar órdenes a su ama de llaves para que se prestase toda atención posible a la enferma y a su hermana. Capítulo 9. Elizabeth pasó la mayor parte de la noche en la habitación de su hermana, y por la mañana tuvo el placer de poder enviar una respuesta satisfactoria a las múltiples preguntas que ya muy temprano venía recibiendo, a través de una sirvienta de Bingley, y también a las que más tarde recibía de las 2 elegantes damas de compañía de las hermanas. A pesar de la mejoría, Elizabeth pidió que se mandase una nota a Longbourn, pues quería que su madre viniese a visitar a Jane para que ella misma juzgase la situación. La nota fue despachada inmediatamente y la respuesta a su contenido fue cumplimentada con la misma rapidez. La señora Bennet, acompañada de sus 2 hijas menores, llegó a Netherfield poco después del desayuno de la familia. Si hubiese encontrado a Jane en peligro aparente, la señora Bennet se habría disgustado mucho, pero quedándose satisfecha al ver que la enfermedad no era alarmante, no tenía ningún deseo de que se recobrase pronto, ya que su cura significaría marcharse de Netherfield. Por este motivo se negó a atender la petición de su hija 45. De que se la llevase a casa, cosa que el médico, que había llegado casi al mismo tiempo, tampoco juzgó prudente. Después de estar sentadas un rato con Jane, apareció la señorita Bingley y las invitó a pasar al comedor. La madre y las 3 hijas la siguieron. Bingley las recibió y les preguntó por Jane con la esperanza de que la señora Bennet no hubiese encontrado a su hija peor de lo que esperaba. Pues verdaderamente, la he encontrado muy mal, respondió la señora Bennet. Tan mal que no es posible llevarla a casa. El doctor Jones dice que no debemos pensar en trasladarla. Tendremos que abusar un poco más de su amabilidad. ¿Trasladarla?, exclamó Bingley. Ni pensarlo. Estoy seguro de que mi hermana también se opondrá a que se vaya a casa. Puede usted confiar, señora, repuso la señorita Bingley con fría cortesía, en que a la señorita Bennet no le ha de faltar nada mientras esté con nosotros. Estoy segura, añadió, de que, a no ser por tan buenos amigos, no sé qué habría sido de ella, porque está muy enferma y sufre mucho, aunque eso sí, con la mayor paciencia del mundo, como hace siempre, porque tiene el carácter más dulce que conozco. Muchas veces les digo a mis otras hijas que no valen nada a su lado. Qué bonita habitación es esta, señor Bingley, y qué encantadora vista tiene a los senderos de jardín. Nunca he visto un lugar en todo el país comparable a Netherfield. Espero que no pensará dejarlo repentinamente, aunque lo haya alquilado por poco tiempo. Yo todo lo hago repentinamente, respondió Bingley. Así que si decidiese dejar Netherfield, probablemente me iría en 5 minutos. Pero, por ahora, me encuentro bien aquí. 19. Eso es exactamente lo que yo me esperaba de usted, dijo. 46. Elizabeth. Empieza usted a comprenderme, ¿no es así?, exclamó Bingley, volviéndose hacia ella. Oh, sí. Le comprendo perfectamente. Desearía tomarlo como un cumplido, pero me temo que el que se me conozca fácilmente es lamentable. Es como es. Ello no significa necesariamente que un carácter profundo y complejo sea más o menos estimable que el suyo. Lizzie, exclamó su madre, recuerda dónde estás y deja de comportarte con esa conducta intolerable a la que nos tienes acostumbrados en casa. No sabía que se dedicase usted a estudiar el carácter de las personas, prosiguió Bingley inmediatamente. Debe ser un estudio apasionante. Sí, y los caracteres complejos son los más apasionantes de todos. Por lo menos, tienen esa ventaja. El campo, dijo Darcy, no puede proporcionar muchos sujetos para tal estudio. En un pueblo se mueve uno en una sociedad.
Invariable y muy limitada. Pero la gente cambia tanto, que siempre hay en ellos algo nuevo que observar. Ya lo creo que sí, exclamó la señora Bennet, ofendida por la manera en la que había hablado de la gente del campo, le aseguro. Que eso ocurre lo mismo en el campo que en la ciudad. Todo el mundo se quedó sorprendido. Darcy la miró un momento y luego se volvió sin decir nada. La señora Bennet creyó que había obtenido una victoria aplastante sobre él y continuó triunfante. Por mi parte no creo que Londres tenga ninguna ventaja sobre él. Campo, a no ser por las tiendas y los lugares públicos. El campo es 47. Mucho más agradable. No es así, señor Bingley. Cuando estoy en el campo, contestó, no deseo irme, y cuando estoy en la ciudad me pasa lo mismo. Cada uno tiene sus ventajas y yo me encuentro igualmente a gusto en los dos sitios. Claro, porque usted tiene muy buen carácter. En cambio ese caballero, dijo mirando a Darcy, no parece que tenga muy buena opinión del campo. Mamá, estás muy equivocada, intervino Elizabeth sonrojándose. Por la imprudencia de su madre, interpretas mal al señor Darcy. Él solo quería decir que en el campo no se encuentra tanta variedad de gente como en la ciudad. Lo que debes reconocer que es cierto. Ciertamente, querida, nadie dijo lo contrario, pero eso de que no. Hay mucha gente en esta vecindad, creo que hay pocas tan grandes como la nuestra. Yo he llegado a cenar con 24 familias. Nada, si no fuese su consideración por Elizabeth, podría haber hecho contenerse a Bingley. Su hermana fue menos delicada, y miró a Darcy con una sonrisa muy expresiva. Elizabeth quiso decir algo para cambiar de conversación y le preguntó a su madre si Charlotte Lucas había estado en Longbourn desde que ella se había ido. Sí, nos visitó ayer con su padre. Qué hombre tan agradable es Sir William. ¿Verdad, señor Bingley? Tan distinguido, tan gentil y tan sencillo. Siempre tiene una palabra agradable para todo el mundo. Esa es la idea que yo tengo de lo que es la buena educación, esas personas que se creen muy importantes y nunca abren la boca, no tienen idea de educación. ¿Cenó Charlotte con vosotros? No, se fue a casa. Creo que la necesitaban para hacer el pastel de carne. Lo que es yo, señor Bingley, siempre tengo sirvientes que saben hacer su trabajo. Mis hijas están educadas de otro modo. Pero cada cual que se juzgue a sí mismo. Las Lucas son muy buenas. 48. Chicas, se lo aseguro. Es una pena que no sean bonitas. No es que crea que Charlotte sea muy fea, en fin, sea como sea, es muy amiga nuestra. Parece una joven muy agradable, dijo Bingley. 20 sí, pero debe admitir que es bastante feucha. La misma. Lady Lucas lo dice muchas veces, y me envidia por la belleza de Jane. No me gusta alabar a mis propias hijas, pero la verdad es que no sé. Encuentra a menudo a alguien tan guapa como Jane. Yo no puedo ser imparcial, claro, pero es que lo dice todo el mundo. Cuando solo tenía 15 años, había un caballero que vivía en casa de mí hermano Gardner en la ciudad, y que estaba tan enamorado de Jane, que mi cuñada aseguraba que se declararía antes de que nos fuéramos. Pero no lo hizo. Probablemente pensó que era demasiado joven. Sin embargo, le escribió unos versos, y bien bonitos que eran. Y así terminó su amor, dijo Elizabeth con impaciencia. Creo que ha habido muchos que lo vencieron de la misma forma. Me pregunto quién sería el primero en descubrir la eficacia de la poesía para acabar con el amor. Yo siempre he considerado que la poesía es el alimento del amor, dijo Darcy. De un gran amor, sólido y fuerte, puede todo nutre a lo que ya es fuerte de por sí. Pero si es solo una inclinación ligera, sin ninguna base, un buen soneto la acabaría matando de hambre. Darcy se limitó a sonreír. Siguió un silencio general que hizo temer a Elizabeth que su madre volviese a hablar de nuevo. La señora Bennet lo deseaba, pero no sabía qué decir, hasta que después de una pequeña pausa empezó a reiterar su agradecimiento al señor Bingley por su amabilidad con 49. Jane se disculpó por las molestias que también pudiera estar causando Lizzie. El señor Bingley fue cortés en su respuesta, y obligó a su hermana menor a ser cortés y a decir lo que la ocasión requería. Ella hizo su papel, aunque con poca gracia, pero la señora Bennet quedó satisfecha y poco después pidió su carruaje. Al oír esto, la más joven de sus hijas se adelantó para decir algo. Las dos muchachitas habían estado cuchicheando durante toda la visita, y el resultado de ello fue que la más joven debía recordarle al señor Bingley que, cuando vino al campo por primera vez, había prometido dar un baile en Netherfield. Lydia era fuerte, muy crecida para tener 15 años, tenía buena figura y un carácter muy alegre. Era la favorita de su madre, que por el amor que le tenía la había presentado en sociedad a una edad muy temprana. Era muy impulsiva y se daba mucha importancia, lo que había aumentado con las atenciones que recibía de los oficiales, a lo que las cenas de su tía y sus modales sencillos contribuían. Por lo tanto, era la más adecuada para dirigirse a Bingley y recordarle su promesa, añadiendo que sería una vergüenza ante el mundo si no lo mantenía. Su respuesta a este repentino ataque fue encantadora a los oídos de la señora Bennet. Le aseguro que estoy dispuesto a mantener mi compromiso, en cuanto su hermana esté bien. Usted misma, si gusta, podrá señalarla fecha del baile, no querrá estar bailando mientras su hermana está enferma. Lydia se dio por satisfecha. Oh, sí, será mucho mejor esperar a que Jane esté bien, y para entonces lo más seguro es que el capitán Carter estará de nuevo en Meritan. Y cuando usted haya dado su baile, agregó, insistiré para que den también uno ellos. Le diré al coronel Forster que sería 50. Lamentable que no lo hiciese. Por fin la señora Bennet y sus hijas se fueron, y Elizabeth volvió al instante con Jane, dejando que las dos damas y el señor Darcy hiciesen sus comentarios acerca de su comportamiento y el de su familia. Sin embargo, Darcy no pudo compartir con los demás la censura
Hacia Elizabeth, a pesar de la agudeza de la señorita Bingley al hacer chistes sobre ojos bonitos. Capítulo X. El día pasó lo mismo que el anterior. La señora Hurst y la señorita Bingley habían estado por la mañana unas horas al lado de la enferma, que seguía mejorando, aunque lentamente. Por la tarde, Elizabeth se reunió con ellas en el salón. Pero no se dispuso la mesa de juego acostumbrada. Darcy escribía y la señorita Bingley, sentada a su lado, seguía el curso de la carta, interrumpiéndole repetidas veces con mensajes para su hermana. El señor Hurst y Bingley jugaban al piquet y la señora Hurst contemplaba la comment, piquet. Juego de cartas. Partida. Para 2 personas, de 32 naipes. 21. Elizabeth se dedicó a una labor de aguja, y tenía suficiente entretenimiento con atender a lo que pasaba entre Darcy y su compañía. Los constantes elogios de esta a la caligrafía de Darcy, a la simetría de sus renglones o a la extensión de la carta, así como la absoluta indiferencia con que eran recibidos, constituían un curioso diálogo que estaba exactamente de acuerdo con la opinión que Elizabeth tenía de cada uno de ellos. 51. Qué contenta se pondrá la señorita Darcy cuando reciba esta carta. Él no contestó. Escribe usted más deprisa que nadie. Se equivoca. Escribo muy despacio. ¿Cuántas cartas tendrá ocasión de escribir al cabo del año? Incluidas cartas de negocios. ¿Cómo las detesto? Es una suerte, pues, que sea yo y no usted, el que tenga que escribirlas. Le ruego que le diga a su hermana que deseo mucho verla. Ya se lo he dicho una vez, por petición suya. Me temo que su pluma no le va bien. Déjeme que se la afile, lo hago increíblemente bien. Gracias, pero yo siempre afilo mi propia pluma. ¿Cómo puede lograr una escritura tan uniforme? Darcy no hizo ningún comentario. Dígale a su hermana que me alegro de saber que ha hecho muchos progresos con el arpa, y le ruego que también le diga que estoy entusiasmada con el diseño de mesa que hizo, y que creo que es infinitamente superior al de la señorita Grantley. Me permite que aplace su entusiasmo para otra carta. En la presente ya no tengo espacio para más elogios. Oh, no tiene importancia. La veré en enero. Pero, siempre le escribe cartas tan largas y encantadoras, señor Darcy. Generalmente son largas, pero si son encantadoras o no, no soy yo quien debe juzgarlo. Para mí es como una norma, cuando una persona escribe cartas tan largas con tanta facilidad no puede escribir mal. Ese cumplido no vale para Darcy. Carolina interrumpió su hermano, porque no escribe con facilidad. Estudia demasiado las 52 palabras. Siempre busca palabras complicadas de más de 4 sílabas, comment, palabras de 4. No es así, Darcy. Sílabas, las palabras de más de 3 sílabas en inglés proceden en su mayor. Mi estilo es muy distinto al tuyo. Parte del latino o del griego, son cultas y su uso excesivo es signo de pedantería. Oh, exclamó la señorita Bingley. Charles escribe sin ningún cuidado. Se come la mitad de las palabras y emborrona el resto. Las ideas me vienen tan rápido que no tengo tiempo de expresarlas, de manera que, a veces, mis cartas no comunican ninguna idea al que las recibe. Su humildad, señor Bingley, intervino Elizabeth, tiene que desarmar todos los reproches. Nada es más engañoso, dijo Darcy, que la apariencia de humildad. Normalmente no es otra cosa que falta de opinión, y a veces es una forma indirecta de vanagloriarse. ¿Y cuál de esos 2 calificativos aplicas a mi reciente acto de modestia? Una forma indirecta de vanagloriarse, porque tú, en realidad, estás orgulloso de tus defectos como escritor, puesto que los atribuyes a tu rapidez de pensamientos y a un descuido en la ejecución, cosa que consideras, si no muy estimable, al menos muy interesante. Siempre se aprecia mucho el poder de hacer cualquier cosa con rapidez, y no se presta atención a la imperfección con la que se hace. Cuando esta mañana le dijiste a la señora Bennet que si alguna vez te decidías a dejar Netherfield, te irías en 22 minutos, fue una especie de elogio, de cumplido hacia ti mismo, y 53. Sin embargo, ¿qué tiene de elogiable marcharse precipitadamente? Dejando, sin duda, asuntos sin resolver, lo que no puede ser beneficioso para ti ni para nadie. No, exclamó Bingley. Me parece demasiado recordar por la noche las tonterías que se dicen por la mañana. Y te doy mi palabra. Estaba convencido de que lo que decía de mí mismo era verdad, y lo sigo estando ahora. Por lo menos, no adopté innecesariamente un carácter precipitado para presumir delante de las damas. Sí, creo que estabas convencido, pero soy yo el que no está convencido de que te fueses tan aceleradamente. Tu conducta dependería de las circunstancias, como la de cualquier persona. Y si, montado ya en el caballo, un amigo te dijese, Bingley, quédate hasta la próxima semana, probablemente lo harías, probablemente no te irías, y bastaría solo una palabra más para que te quedaras un mes. Con esto solo aprobado, dijo Elizabeth, que Bingley no hizo justicia a su temperamento. Lo ha favorecido usted más ahora de lo que él lo había hecho. Estoy enormemente agradecido, dijo Bingley, por convertir lo que dice mi amigo en un cumplido. Pero me temo que usted no lo interpreta de la forma que mi amigo pretendía, porque él tendría mejor opinión de mí si, en esa circunstancia, yo me negase en rotundo y partiese tan rápido como me fuese posible. Consideraría entonces el señor Darcy reparada la imprudencia de su primera intención con la obstinación de mantenerla. No soy yo, sino Darcy, el que debe explicarlo. Quieres que dé cuenta de unas opiniones que tú me atribuyes, pero que yo nunca he reconocido. Volviendo al caso, debe recordar, señorita Bennet, que el supuesto amigo que desea que se quede y que retrase su plan, simplemente lo 54. Desea y se lo pide sin ofrecer ningún argumento. El ceder pronto y fácilmente a la persuasión de un amigo, no tiene ningún mérito para usted.
El ceder sin convicción dice poco en favor de la inteligencia de ambos. Me da la sensación, señor Darcy, de que usted nunca permite que le influyan el afecto o la amistad. El respeto o la estima por el que pide puede hacernos ceder a la petición sin esperar ninguna razón o argumento. No estoy hablando del caso particular que ha supuesto sobre el señor Bingley. Además, deberíamos, quizá, esperar a que se diese la circunstancia para discutir entonces su comportamiento. Pero, en general y en casos normales entre amigos, cuando uno quiere que el otro cambie alguna decisión, vería usted mal que esa persona complaciese ese deseo sin esperar las razones del otro. No sería aconsejable, antes de proseguir con el tema, dejar claro con más precisión qué importancia tiene la petición y qué intimidad hay entre los amigos. Perfectamente, dijo Bingley, fijémonos en todos los detalles sin olvidarnos de comparar estatura y tamaño, porque eso, señorita Bennet, puede tener más peso en la discusión de lo que parece. Le aseguro que si Darcy no fuera tan alto comparado conmigo, no le tendría ni la mitad del respeto que le tengo. Confieso que no conozco nada más imponente que Darcy en determinadas ocasiones y en determinados lugares, especialmente en su casa y en las tardes de domingo cuando no tiene nada que hacer. El señor Darcy sonrió, pero Elizabeth se dio cuenta de que se había ofendido bastante y contuvo la risa. La señorita Bingley se molestó mucho por la ofensa que le había hecho a Darcy y censuró a su hermano por decir tales tonterías. Conozco tu sistema, Bingley, dijo su amigo. ¿No te gustan las 55 discusiones si quieres acabar esta? Quizá. Las discusiones se parecen demasiado a las disputas. Si tú y la señorita Bennet posponéis la vuestra para cuando yo no esté en la habitación, estaré muy agradecido, además, así podréis decir todo lo que queráis de mí. Por mi parte, dijo Elizabeth, no hay objeción en hacer lo que pide, y es mejor que el señor Darcy acabe la carta. 23 Darcy siguió su consejo y acabó la carta. Concluida la tarea, se dirigió a la señorita Bingley y a Elizabeth para que les deleitasen con algo de música. La señorita Bingley se apresuró al piano, pero antes de sentarse invitó cortésmente a Elizabeth a tocar en primer lugar. Esta, con igual cortesía y con toda sinceridad, rechazó la invitación. Entonces, la señorita Bingley se sentó y comenzó el concierto. La señora Hurst cantó con su hermana, y, mientras se empleaban en esta actividad, Elizabeth no podía evitar darse cuenta, cada vez que volvía las páginas de unos libros de música que había sobre el piano, de la frecuencia con la que los ojos de Darcy se fijaban en ella. Le era difícil suponer que fuese objeto de admiración ante un hombre de tal categoría, y aún sería más extraño que la mirase porque ella le desagradara. Por fin, solo pudo imaginar que llamaba su atención. Porque había algo en ella peor y más reprochable, según su concepto de la virtud, que en el resto de los presentes. Esta suposición no la apenaba. Le gustaba tan poco, que la opinión que tuviese sobre ella, no le preocupaba. Después de tocar algunas canciones italianas, la señorita Bingley varió el repertorio con un aire escocés más alegre, y al momento el señor Darcy se acercó a Elizabeth y le dijo, comment, Ril, es 1:56 de los. ¿Le apetecería, señorita Bennet, aprovechar esta oportunidad para bailar un reel? Vigorosos bailes nacionales escoceses. Ella sonrió y no contestó. Él, algo sorprendido por su silencio, repitió la pregunta. Oh, dijo ella, ya había oído la pregunta. Estaba meditando la respuesta. Sé que usted querría que contestase que sí, y así habría tenido el placer de criticar mis gustos, pero a mí me encanta echar por tierra esa clase de trampas y defraudar a la gente que está premeditando un desaire. Por lo tanto, he decidido decirle que no deseo bailar en absoluto. Y, ahora, desaíreme si se atreve. No me atrevo, se lo aseguro. Ella, que creyó haberle ofendido, se quedó asombrada de su galantería. Pero había tal mezcla de dulzura y malicia en los modales de Elizabeth, que era difícil que pudiese ofender a nadie, y Darcy nunca había estado tan ensimismado con una mujer como lo estaba con ella. Creía realmente que si no fuera por la inferioridad de su familia, se vería en peligro. La señorita Bingley vio o sospechó lo bastante para ponerse celosa, y su ansiedad por que se restableciese su querida amiga Jane se incrementó con el deseo de librarse de Elizabeth. Intentaba provocar a Darcy para que se desilusionase de la joven, hablándole de su supuesto matrimonio con ella y de la felicidad que esa alianza le traería. Espero, le dijo al día siguiente mientras paseaban por el jardín, que cuando ese deseado acontecimiento tenga lugar, hará usted a su suegra unas cuantas advertencias para que modere su lengua, y si puede conseguirlo, evite que las hijas menores anden detrás de los oficiales. Y, si me permite mencionar un tema tan delicado, procure 57. Refrenar ese algo, rayando en la presunción y en la impertinencia, que su dama posee. Tiene algo más que proponerme para mi felicidad doméstica. Oh, sí. Deje que los retratos de sus tíos, los Phillips, sean colgados en la galería de Pemberley. Póngalos al lado del tío abuelo suyo, el juez. Son de la misma profesión, aunque de distinta categoría. En cuanto al retrato de su Elizabeth, no debe permitir que se lo hagan, porque qué pintor podría hacer justicia a sus hermosos ojos. Desde luego, no sería fácil captar su expresión, pero el color, la forma y sus bonitas pestañas podrían ser reproducidos. En ese momento, por otro sendero del jardín, salieron a su paso la señora Hurst y Elizabeth. No sabía que estabais paseando, dijo la señorita Bingley un poco confusa al pensar que pudiesen haber al oído. Os habéis portado muy mal con nosotras, respondió la señora Hurst al no decirnos que ibais a salir. Y, tomando el brazo libre del señor Darcy, dejó que Elizabeth pasease sola. En el camino solo cabían tres. El señor Darcy se dio cuenta de tal descortesía, y dijo inmediatamente:
24. Este paseo no es lo bastante ancho para los cuatro, salgamos a la avenida. Pero Elizabeth, que no tenía la menor intención de continuar con ellos, contestó muy sonriente. No, no, quédense donde están.